Muy bien. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, amigo? Buena pregunta, no tengo ni idea. ¿No tenías ninguna idea? No, simplemente te he llamado y para ver de qué podemos hablar hoy. Bueno, a lo mejor podemos hablar acerca de si es posible o deseable la convergencia entre la ciencia y la religión o la espiritualidad. Empecemos por si es deseable, ¿no? Empecemos, empecemos a lo mejor por qué es la ciencia o qué es la religión o la espiritualidad, que a lo mejor no son necesariamente eh, la misma cosa. ¿Qué es la espiritualidad, Jaime? ¿Qué es la espiritualidad? Pues, si me lo preguntas a mí, yo nunca utilizo esa palabra, la verdad. Nunca, nunca ha estado en mi lenguaje. Nunca la he utilizado ni para describirme a mí mismo ni para describir a otras personas. Y cuando he visto a personas que sí se consideran espirituales o que dicen considerarse espirituales, con frecuencia, aunque no siempre, eh, son personas que tienen algún tipo de lo que yo consideraría pensamiento mágico. Creencias en, qué sé yo, en cosas sobrenaturales. Y eso es algo que para mí eh, bueno, al menos esa parte de lo que algunas personas considerarían espiritualidad, no estoy seguro de que sea algo, algo compatible con hacer ciencia, ¿no? Al menos no si la persona la sostiene esas creencias de una manera como una fe, o como un dogma que nos lleva a la cuestión de la religión. Sin embargo, muchas personas que se consideran espirituales eh, dicen que experimentan la espiritualidad, que es algo experiencial, es algo que viven. Sí, esa sería la única forma de espiritualidad que yo podría aceptar. Es decir, para mí, todo lo que tiene que ver con el tema de las creencias es algo que me parece que es algo estéril, es algo muerto, es algo que se mueve únicamente en el terreno del pensamiento, de los símbolos y de las palabras. Eh, y a mí, personalmente, eso no me interesa en lo más mínimo. ¿No se mueve también la ciencia en el terreno de los símbolos y de las palabras? Sí, 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 claro. Sí, pero produce determinados resultados deseables, determinados resultados predecibles, permite generar herramientas, que es lo que busca, es decir, no busca necesariamente otras cosas, aunque entiendo que eso puede depender de la mente de la persona que hace ciencia. En el caso, en el caso de la ciencia, ¿crees que también uno puede ser dogmático, como solemos pensar de la religión o como tú has dicho antes, de la espiritualidad que se mueve en el terreno del pensamiento? ¿Es la ciencia también predispone a o puede ser dogmática? Yo creo que las personas pueden ser dogmáticas en general y que es probablemente un rasgo de la persona. Eh, y la persona
puede llevar esos rasgos a donde quiera que vaya, ¿no? Sí, ya sea a la religión, a la ciencia. Y sin duda que en la ciencia hay una gran cantidad de personas que son dogmáticas y, y probablemente ni sean conscientes de ello. El dogmatismo es al fin y al cabo, es una especie de ceguera, de ilusión trascendental en la cual confunden se confunden las propias interpretaciones del mundo con el mundo en sí mismo. Y esa confusión, el no ser capaz de ver que uno no está viendo las cosas tal y como son, sino que son solo interpretaciones, eso hace imposible que uno pueda cambiarlo. Y obviamente eso ocurre en la ciencia. Yo creo que yo mismo he sido una persona bastante dogmática a lo largo de mi vida. Creo que eso lo he ido trabajando en los últimos años y ha ido cambiando. De manera que sí que no me cabe ninguna duda que el dogmatismo, al igual que al igual que la religión, puede estar presente en la ciencia y en cualquier otro ámbito de la actividad humana. Sin embargo, en la religión adopta un cariz diferente, porque la religión por lo general se trata sobre la naturaleza de lo absoluto. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que buena parte de la religión va acerca de esto, va acerca de que es aquello que no puede ser de otra manera. Y si no puede ser de otra manera y tú me dices que no, que tu Dios es el verdadero, entonces tú y yo no podemos coexistir. Si no, yo te mato a ti o tú me matas a mí, y esa es la historia de las religiones. Obviamente esto es una simplificación muy grande, pero yo creo que hay una problemática fundamental en la propia naturaleza de las afirmaciones, o de la temática, la propia temática religiosa, que es lo absoluto, ¿no? Cuando se habla de Dios o de lo divino, típicamente se piensa que es algo que no depende de nada más y que no puede ser de otra manera. Es decir, que tiene un carácter de necesidad que lleva a que la persona no ceda, porque eso no puede ser de otra manera. Y eso me parece profundamente problemático. Y en el caso de la ciencia, no creo que se produzca este tipo de problemática, ¿no? Creo. Correcto, si me equivoco. Sí, la religión habla de la verdad, ¿no? O de su verdad. La pregunta es si en el caso de la ciencia no se busca una respuesta similar. En su origen, la ciencia intenta diferenciarse de las meras opiniones. Me gustaría recordar el origen de la palabra dogma, que es doxa, en griego, y que significa opinión. De ahí viene dogma, ¿no? Es lo que tú decías antes, del dogmatismo. Y está también relacionado con las creencias. Y sin embargo, los antiguos intentaron desesperadamente buscar una alternativa a las meras opiniones. Buscar una alternativa que nos llevara a conocer la verdad. Y a esto lo llamaron episteme, que es ciencia. Así que el propio origen del concepto ciencia parece ser casi religioso, ¿no? De hecho, tenía un tinte místico, al menos en la antigüedad, en el caso de Platón, ¿no? Que fue uno de los que más desarrolló esta idea. Claramente era de tinte místico, no religioso, pero sí místico, ¿no? Un conocimiento verdadero, un conocimiento del ser, de lo bueno, de lo bello, de lo justo. Claro que con el tiempo ha cambiado mucho esta concepción de la episteme, de la ciencia, sobre todo a partir de la Ilustración, se convierte en verdades, esta verdad absoluta se convierte en una verdad
provisional. Pero tú crees, te pregunto a ti como científico y como persona que indaga, ¿tú crees que los científicos, las personas, recuerdan esto? Esta idea de que el conocimiento, de que las verdades solo son provisionales en ciencia. Em, yo sospecho que la mayor parte, ya no solo de los científicos, sino de las personas en general, aunque esto a lo mejor es más reprochable a un científico o a un filósofo, no suelen, eh, regresando a aquel error de atribución fundamental, ¿no? Las personas no solemos ser conscientes de que no estamos viendo las cosas tal y como son, sino como las pensamos. Y, y yo creo que el propio concepto de verdad es un reflejo de este error. Es decir, yo creo que cuando utilizamos la palabra verdad, si bien existen múltiples connotaciones y múltiples formas de operativizar el concepto, eh, creo que lo que subyace es alguna manera de eh, mm, algo parecido al concepto de objetividad, algo que es independiente de la persona que lo está viendo, o algo que la persona está percibiendo, pero es independiente de la persona, que existe independientemente de la persona o del organismo que lo está percibiendo. Tengo la impresión de que lo que subyace a ese concepto, ese elusivo y críptico concepto de verdad, pero que no obstante es tan, puede que sea algo innato, no lo sé. Eh, creo, creo que es un error en sí mismo, un error necesario, porque nosotros necesitamos operar en función de algo, es decir, necesitamos creer algo, porque los estímulos en sí mismos no tienen significado. Es decir, si yo voy por la calle y voy caminando por la noche y se mueve una sombra y yo me asusto, a ese susto subyace una interpretación que no es consciente, que ocurre de manera automática, de que eso puede ser una amenaza, ¿no? Si mi mente le está dando un significado de amenaza. Y a ver por qué estaba mencionando esto. Que hay en el cómo sentimos, el cómo experimentamos la situación. En el momento nos puede parecer muy intensa, incluso cargada emocionalmente, y nosotros podemos sentir que tenemos la razón y que nosotros simplemente estamos viendo las cosas tal y como son. Pero eso no significa que no subyazca a esta experiencia una determinada interpretación, como cuando te miras para arriba y te das cuenta de que es una rama de un árbol que se está moviendo y de repente te das cuenta de que no hay ningún ladrón, sino que es solo la proyección de la rama moviéndose, mecida por el viento, ¿no? En ese momento desaparece toda la experiencia de amenaza y de miedo y todo esto. Entonces, el tema de las interpretaciones no es una cuestión que ocurre de manera consciente, sino que es de manera no consciente. Algunas las hace el propio sistema nervioso, como en este ejemplo que yo acabo de proponer aquí, que no es mío, es de David Bohm. Y otras sí son conscientes, y con el paso del tiempo, como las teorías científicas se van volviendo filtros que están en la parte de atrás de nuestra mente, y que terminan por informar nuestra percepción, y ya luego pues también vemos átomos o vemos cosas, ¿no? Es decir, estamos
filtrando todo a través de esas creencias y esa es nuestra verdad. Pero la verdad es algo absoluto, es algo objetivo, en el sentido de que es algo independiente de la forma de pensar y de sentir mía, del sujeto. Y solemos pensar que es algo que ocurre fuera, ¿no? Y que Exacto. nosotros la captamos. Que somos receptores pasivos. Efectivamente, efectivamente, sí. Eso es lo que normalmente se suele pensar. La verdad está ahí fuera, yo la capto, yo la tengo y ya está. Eso es lo que estamos aquí cuestionando, ¿no? Si realmente existe ese concepto externo de verdad. Desde luego que tenemos verdades cada uno. La pregunta es si se corresponden con algo que está fuera. Sí, la verdad no será simplemente una forma infantil de no ser consciente de las propias atribuciones, de las propias interpretaciones. Es una palabra que el niño, una palabra infantil, una palabra que un niño diría, no, es que eso es verdad, ¿no? No, es que yo te dije la verdad. Simplemente porque te dijo lo que él cree de las cosas. Pero no porque sea consciente de que son creencias, sino, es decir, experimenta sus creencias a nivel de la percepción, como si fuera algo que viene desde fuera, como tú dices. Y eso yo creo que es algo que le pasa no solo a los científicos, sino a todas las personas. Creo que es más reprochable en el caso de los científicos, porque se supone que hacen un ejercicio metacognitivo al hablar de teorías y demás, pero eso creo que es un poco solo al nivel del ejercicio cotidiano. Sospecho que es más una, una cuestión de lip service, es algo de boca para afuera, pero, pero yo me he encontrado lamentablemente con demasiada frecuencia que los científicos, los físicos mismos, con frecuencia no son conscientes de estas cuestiones, ¿no? Y experimentan sus teorías como la verdad y sus conceptos de los átomos y de esto y de lo otro como verdades que están ahí fuera y no como meros, meras herramientas que nosotros hemos creado para tratar de alguna manera de describir y de explicar nuestras experiencias sensoriales. Ahora que mencionas los átomos, este es uno de los ejemplos que a mí más me gustan. Es el de la materia. Nosotros experimentamos la materia. ¿A qué se refiere esto de la materia? Eso lo podrás decir tú mejor, ¿no? Que estudiaste filosofía, de dónde viene este término. Originalmente viene de la palabra ilé, que significa madera, y se refiere al sustrato indefinido que hace que una cosa exista. Cuando se le otorga una forma a este sustrato indefinido, cuando unimos la materia y la forma, tenemos la sustancia, que es la cosa en sí misma, lo que tiene entidad. Así que tiene un origen en el tiempo este concepto en Aristóteles. Sí, Y sin sí. embargo, parece muy interesante como este concepto abstracto para el cual no había palabra, y Aristóteles tuvo que utilizar pues esta metáfora, parece que se ha anclado no solamente en nuestra forma de pensar, sino que parece que filtra lo que nosotros percibimos. A mí me ha pasado muchas veces con mis alumnos que les he preguntado, demuéstreme, les he animado a demostrar la existencia de la materia. Entonces lo que ellos hacían era poner las manos en la mesa o coger un objeto en la mano y decir, no, esto es la materia, ¿no? Si la estoy tocando, la estoy sintiendo, la estoy viendo, la estoy oliendo. Y no parecían darse cuenta de que una cosa es lo que se siente y otra cosa es lo que se piensa. El concepto abstracto que utilizamos para describir una experiencia. Y sacarles de esa ilusión, no sé siquiera si es del todo posible para nosotros, porque las experiencias son muy consistentes, las que nosotros tenemos, y se repiten en el tiempo. Y
y ya se encuentra en nuestro propio lenguaje este tipo de experiencias asociadas a estos conceptos abstractos como el de materia, ¿no? Y sin embargo, aquellas personas que parecen entender que el origen es abstracto y llegan a comprender que lo que se experimenta no es la materia, sino es otra cosa, eh, sin embargo, vuelven a caer, una vez que reconocen que, bueno, que sí, la materia es un concepto abstracto, sin embargo, vuelven a caer un poquito más tarde en esta ilusión. Es muy poderoso, en mi opinión, este concepto, y es muy difícil ponerlo no ponerlo en duda, sino suspenderlo temporalmente, Yo, ¿no? yo no, Para indagarlo. no sé si llamar ilusión concretamente al tema este de la materia, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que es lo que los conceptos deben hacer, es que deben penetrar en la percepción y guiar la acción de la persona para sobrevivir en donde quiera, cualquiera que sea el contexto en el que le ha tocado vivir, ¿no? Ya sea en una tribu en medio del Amazonas o, o en Madrid o en donde sea. Por tanto, no estoy seguro de que ilusión sea la palabra correcta, porque implica de alguna manera que es falso. Y que es falso nuevamente implica que puede ser verdadero. eh, eh, Se trata únicamente de darse cuenta de que son construcciones nuestras. Y ya no solo de pensarlo como una teoría de que es una construcción nuestra, como en la descripción que tú diste ahora de Aristóteles, porque eso uno lo puede leer, pero luego no lo sientes, tú no sientes determinadas, no lo sientes en tu día a día que estas cosas sean así, es decir, tú puede que toques una mesa y que sientas que estos son átomos, sabes, de que está hecha de átomos y de que no te abandone esa intuición, porque está muy, muy profundamente arraigado ese concepto y estamos muy profundamente entrenados para pensar de esta manera y actuar en consecuencia. Yo no me puedo imaginar a los físicos planteándose esto, al menos no a la vasta mayoría. No me lo imagino, igual me equivoco y me llevo un bofetón. Pero sospecho que la vasta mayoría funcionan más como funcionarios que aceptan la verdad dada, la verdad heredada, y, y no se cuestionan mucho más. Esto es un poco duro decirlo, pero francamente es lo que pienso. No he hecho un estudio, no he hecho un estudio de la ciencia, pero por los años que he estado en el mundo académico, es un poco lo que he podido observar, ¿no? Las personas que realmente ya no solo se cuestionan a nivel intelectual, sino que se observan y observan sus propios procesos de pensamiento y emocionales y demás. A mí me parece una rara avis, y ya no solo en la ciencia, sino en la población general, en general. Sí, parece que además cuando hemos dado saltos grandes, en el caso de la ciencia, ¿no? No ha habido cambios de paradigma fundamentales, han sido porque se han cuestionado las creencias más fundamentales, ¿no? Y pienso en Galileo, por ejemplo, pienso en Copérnico, pienso en Einstein, un cuestionamiento de las creencias más fundamentales, de aquello que no se podía cuestionar, de aquello que era dogma, precisamente hablando de los dogmas que estábamos antes, ¿no? Sí, esa es la parte que a mí me parece que, al menos en su forma ideal, no es compatible con el espíritu científico, ¿no? Y que a lo mejor está presente, no sé si en la espiritualidad, a lo mejor no, pero en la religión sabemos que sí, y que hay una gran cantidad de autoengaño ahí. Sin embargo, sí que me parece que
que la ciencia con todas sus virtudes y sus defectos y la religión o la espiritualidad con todas sus virtudes y sus defectos deben, cada vez más siento que deben tener una conversación, pero una conversación eh, genuina, no como los debates que hemos visto entre eh, cristianos y ateos, o musulmanes y ateos, o cristianos y musulmanes, que es más que nada eso es una pelea, son peleas de egos y Malabarismos dialécticos, ¿no? malabarismos dialécticos, Mm. una persona tratando de convencer a la otra, proselitismo, ¿no? Eso a mí no me atrae nada, me parece que es una, bueno, a lo mejor decir que es una pérdida de tiempo es exagerado, pero no es el espíritu que yo valoro. Yo creo que hay cosas, antes mismo estaba viendo una conversación entre un ateo y un cristiano, y el cristiano mencionaba el tema de los estudios con psilocibina, y que buena parte de las personas que toman estas sustancias eh, informan de experiencias místicas, independientemente de que sean personas religiosas o no. Y que algunos de estos estudios, incluso, aunque bueno, esto habrá que ver si se replica los resultados o no, han encontrado que estas experiencias místicas median luego los beneficios a largo plazo de la psilocibina. Sí, parece que cuanto más mística es la experiencia, mayores efectos beneficiosos y terapéuticos tiene, ¿no? Para el tratamiento de, pues, de depresión y otro tipo de trastornos. Correcto. Y la psilocibina es el principio de acción psicoactivo de las setas mágicas, ¿no? De los hongos psilocibios o alucinógenos. Y, perdón, el interlocutor religioso me parecía que tenía un punto de razón cuando decía eh, que esto era evidencia. Es decir, a ver, la conversación es un poco acerca de si Dios existía o no existía. Y esa pregunta a mí me parece a lo mejor un poco menos relevante porque es más semántica y menos experiencial, eh, al menos según cómo, cómo se vaya a definir la cuestión de Dios, ¿no? Pero sí es cierto que esas experiencias son reales. Y ya no solo esas experiencias que pueden tener lugar no bajo los efectos de una sustancia psicodélica, sino también bajo otras circunstancias, ya sea haciendo meditación o incluso estando dando un paseo tú solo en la naturaleza o paseando por la playa y viendo una puesta de sol. No sé tú, pero yo muchas veces he experimentado como ha tenido esa profunda experiencia de paz y de bienestar, de conexión, de belleza. Eh, y, y como de que hay algo más, ¿no? Como de que hay algo más. Y cuando digo que hay algo más, no estoy implicando ningún salto eh, metafísico, ontológico o una cosa rara. Es simplemente de que cuando estás en esos estados de conciencia que son limitados en el tiempo, te dan una perspectiva diferente de las cosas. Y yo me pregunto si eso no es esos estados, esos momentos de profunda belleza, de profunda conexión, de profundo fundirte con lo que sea que estás experimentando. Si eso es a lo que las personas, o algunas personas se refirieran como espiritual o como religioso incluso,
pues yo no tendría problema con eso. Siempre y cuando fuera algo estrictamente experiencial, sin saltos ontológicos, sin supuestos teológicos, sin cosas raras, sino simplemente esa experiencia está ahí, es real, es de hecho hasta replicable. Sabemos que tiene efectos terapéuticos, ya no solo para personas que tienen problemas psicológicos como depresión, sino para personas que no los tienen tan bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Es decir, que porque eh, la ciencia tradicionalmente ha ignorado esta parte de la experiencia humana, o eso creo. Y para mí es una parte muy importante. La psicología ha ignorado tradicionalmente esta parte de la experiencia humana y se ha enfocado exclusivamente en la patología, en estudiar, clasificar y tratar de explicar qué es lo que está mal para luego poder tratarlo, ¿no? Pero existe esta otra parte de la experiencia humana, que es la parte positiva, que en su parte más extrema a lo mejor se pueden encontrar estas experiencias que algunas personas podrían denominar de espirituales o incluso religiosas. No sé cómo veas tú de compatible este tipo digamos, de espiritualidad o religiosidad laica, o si es posible. Hombre, parece que la ciencia ha intentado, desde el Renacimiento, eliminar este aspecto experiencial. Intentar enfocarse únicamente en los procesos materiales, en lo supuestamente objetivo, dejando de lado los aspectos subjetivos. Y esto es lo que yo creo que a día de hoy todavía se mantiene. Quizá en el siglo XX ha habido algunos cambios, ¿no? Ha habido algunos intentos por incorporar la subjetividad dentro de los procesos objetivos. No sé cómo lo ves tú como físico, por ejemplo, en la física cuántica, ¿no? Y la influencia que tiene el observador en el hecho observado, por ejemplo. Esto se puede encontrar en textos de Heisenberg y también de Schrödinger, en los que hablan de este tipo de experiencias místicas, oceánicas, y cómo de alguna manera influyeron en su forma de entender la física cuántica. Sin embargo, volviendo otra vez a la cuestión del objetivo y lo subjetivo, me parece una contradicción en sí misma, porque aquello que se llama lo objetivo siempre forma parte de lo subjetivo, siempre se encuentra dentro de la experiencia humana. Entonces es como si intentáramos desesperadamente salirnos de la mente, encontrar algo firme, un suelo firme, absoluto, sí, independiente de, perdón, independiente de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, y que esté ahí, ¿no? Una especie de fundamento. Y en eso yo creo que se parecen bastante la ciencia y la religión. Esta búsqueda desesperada de una estabilidad objetiva y fundamental, de un fundamento. En ese sentido, yo creo que la metafísica de la ciencia y la metafísica de la religión pues tienen similitudes claras, ¿no? Yo creo que la única manera de, como preguntabas, cómo se podían incorporar o cómo se podía encontrar un diálogo entre ciencia y espiritualidad, yo creo que eso tiene que pasar necesariamente por incorporar en el lenguaje científico y en el discurso científico la experiencia, que ya se ha intentado en diversos proyectos filosóficos como la fenomenología de Edmund Husserl, por ejemplo.
y en otros intentos por incorporar ideas de filosofías orientales dentro del pensamiento científico, en corrientes más de tipo New Age. Y no obstante, nos encontramos aquí también con juicios ontológicos, mágicos, ¿no? Ideas mágicas que se incorporan dentro del discurso científico y crean una especie de mezcolanza extraña, mágica y también pido disculpas No, por no, este juicio moral, pero por una falta de seriedad, ¿no? Sobre todo en la indagación, no, ya en el cuestionamiento. mencionaste un punto que da en la llaga parte de la llaga de la ciencia, y es que yo creo que la ciencia se encuentra en parte en una crisis de paradigma. El concepto de objetividad, por ejemplo, que tú mencionaste, yo sospecho que en unos 100 años o 200 años, si no nos hemos autodestruido, probablemente será estudiado como una forma de pensamiento mágico en el futuro. Y digo esto porque si tú te vas a la RAE, por ejemplo, y buscas la definición de subjetivo y objetivo, si bien habrá diferentes definiciones y tantas como personas, a mí la que más me gusta es la de la RAE. La RAE dice, objetivo significa perteneciente, no, espérate. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Exacto, exacto. Y subjetivo significa perteneciente a la forma de pensar y de sentir del sujeto. Sí, Sí, perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo. claro, Y después perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto y no al objeto en sí mismo. exacto. Y entonces a lo que iba era precisamente que eh, según esa definición de objetivo, eh, no hay nada que sea objetivo. Es decir, esa definición me parece muy buena porque es muy simple y muy a la experiencia, muy experiencial. Entonces, hay algo de la experiencia humana, y la ciencia es solo una parte de esta experiencia humana, que sea independiente de la forma de sentir y de pensar del sujeto. Para mí, a mí me parece que es evidente, que igual me equivoco, pero para mí es evidente que todo lo que hacemos y todo lo que experimentamos depende de nuestra propia forma de pensar y de sentir, porque nuestra forma de pensar y de sentir forma parte de nuestra propia experiencia. Y nada de lo que produzcamos, ningún conocimiento, ningún concepto, ningún constructo, ninguna explicación, ninguna tecnología, ni siquiera material, es objetiva en el sentido de poder ser independiente de nuestra forma de pensar y de sentir, porque esos constructos, explicaciones y tecnologías los ha creado precisamente esa forma de pensar y de sentir. Es decir, es una imposibilidad. Creo que la objetividad es una imposibilidad, es una contradicción en términos, es totalmente imposible, es pensamiento mágico instalado en la propia ciencia, y que todavía a día de hoy se enseña desde la física, en las carreras desde física hasta psicología, que he tenido la suerte de ver en acción. Este mito, este cuento chino, se sigue enseñando en las aulas. La alternativa más
razonable en este sentido podría ser pasar de considerar la objetividad por poder llamarla igual intersubjetividad, ¿no? Sí, ese ha sido un intento me parece una buena primera aproximación a superar esta contradicción de la objetividad. Y luego quería mencionar en relación mm, al cuento chino de la objetividad, que otra cuestión que, que tú tocaste antes en relación a la religión y a la ciencia como dos máquinas o dos empresas o dos movimientos que están de alguna manera desesperada tratando de buscar seguridad de afianzarse, ¿no? De encontrar algún suelo bajo sus pies. En, en su libro el universo no dividido, David Bohm menciona, creo que uno de los capítulos finales, que, que él considera que la ciencia, podría estar equivocado porque lo leí hace mucho tiempo, pero era algo así como que la ciencia, y por cierto, David Bohm, para quien no lo conozca, fue uno de los más ilustres, famosos y luego ignorados psicólogos cuánticos de la historia de la física. Y este hombre se dedicó a muchas cosas más que la física, pero para ir al punto, él menciona en este capítulo de este libro que él considera que existe en la ciencia un miedo no consciente, no explícito, un miedo implícito a todos los conceptos, eh, a todas las aproximaciones o a todos los fenómenos que puedan resultar de alguna manera, ¿cómo decirlo? Que huelan a lo religioso o a lo espiritual, a lo etéreo, porque durante mucho tiempo, en la Edad Media, los científicos fueron perseguidos e incluso asesinados a manos de las autoridades de la Iglesia Católica. Y él sostiene que existe un miedo visceral no hecho explícito a hacer cualquier sesión que pueda llevar a que se introduzcan en la ciencia conceptos o planteamientos de las cuestiones religiosas o espirituales o lo que sea, va a llevar les va a llevar a la hoguera otra vez. Y esa evaluación, si bien es especulativa, esa sospecha especulativa, a mí me parece bastante sugerente y creo que hay posiblemente algo de miedo en el subconsciente, por utilizar una terminología freudiana, de la ciencia. Es decir, la ciencia está obviamente en una guerra abierta con todos los sistemas que considera irracionales, y trata de alguna manera de distanciarse de todo lo que tiene que ver con la religión, con lo espiritual. Y esto me parece un error. Esto es probablemente un error. De hecho, hace un tiempo vi una conversación entre, no sé si era
el arzobispo de Melbourne, en Australia, y Richard Dawkins. Y, y, y el arzobispo le decía algo así como que la ciencia, que sí que la ciencia ha creado un montón de teorías y de tecnologías útiles, pero que no responde a las cuestiones importantes para los seres humanos. Como qué somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, qué va a pasar cuando muramos. No da Eh, consuelo. sí, no, ya no solo es una cuestión de consuelo, que también, pero es más que eso. Realmente se trata de que hay un montón de preguntas que para buena parte de los seres humanos pues son preguntas existenciales y y me parecía que el arzobispo en este caso tenía razón. A ver, que no quiero decir con esto que no haya individuos que sí hayan tratado de abordar determinadas preguntas, pero que visto en su totalidad o visto a nivel global, en psicología, por ejemplo, estas cuestiones son muy marginales. Y para mí estas preguntas sí que son importantes. Es decir, eh, por ejemplo, el propósito, ¿cuál es el propósito de la vida? Es una pregunta existencial. Y muchas personas se lo hacen, muchas personas entran en crisis porque no tienen un propósito, ¿no? Y pueden encontrar un propósito en la religión. Es decir, ¿qué les está ofreciendo la religión que no les está ofreciendo la ciencia? Yo creo que es cierto que en la ciencia hay arrogancia, es decir, si bien yo considero que como método es el mejor método del que disponemos para desarrollar conocimiento útil o que nos sirva para predecir y explicar las cosas y crear tecnologías que nos sean útiles también. No quiere decir esto que yo crea que la ciencia tiene ni todas las respuestas, ni tan siquiera todas las preguntas. Yo creo que muchas de las preguntas importantes se las están haciendo pues desde ángulos que pueden parecer religiosos, espirituales, para una persona como yo, que no se considera ni lo uno ni lo otro. Pero la ciencia debería estar abordando esas cuestiones y dejar de huir de todo lo que le apeste a religioso o espiritual. Eso me parece un error, eh, un error muy grave y que ya hemos pagado y seguimos pagando y seguiremos pagando. El problema en mi opinión, de la religión y la espiritualidad o estas formas de pensar es que efectivamente se preguntan este tipo de preguntas fundamentales, existenciales, pero al mismo tiempo ya tienen una respuesta. Y Sí. en ese sentido son distintas a la ciencia, ¿no? que busca respuestas y que revisa sus respuestas. Y esto nos lleva a nuevas preguntas, que igual en las que antes ni siquiera habíamos caído. Sin embargo, en el caso de la religión, estas preguntas ya se responden. Es decir, vienen antes, casi, por decirlo de alguna manera, vienen antes las respuestas que las propias preguntas. No conozco todas las religiones, ¿no? Pero yo creo que en la mayor parte de religiones ya vienen dadas estas respuestas y las debes aceptar y eso de hecho te puede ayudar, te puede servir, te puede orientar en la vida, pero también te puede meter en un camino en el que no haya bifurcaciones, en el que uno no se pueda parar a reexaminar si es el camino correcto o si quiere dar un rodeo, volver atrás, cambiar de camino, ir en otra dirección. Creo que la dirección ya viene dada, la meta ya viene dada.
Sí, en Y cualquier las caso. pautas para llegar hasta ahí también, ¿no? Y ese es el problema de nuevo del dogmatismo, ¿no? Entonces, sería posible una espiritualidad de espíritu científico? Sí, yo creo que el dogmatismo es en cualquier caso un, un síntoma de miedo. Es decir, si yo me pongo a la defensiva es porque me estás confrontando con una forma de pensar diferente y me siento amenazado. Eso es lo que es el dogmatismo. Y yo trato de imponerte a ti mi forma de pensar, porque así me siento más seguro, ¿no? Así no me siento amenazado por, por tus diferencias. Y eso, como decíamos, eso lo hay tanto en la ciencia como en la religión. A la religión no le suele gustar. eh, Históricamente, bueno, hay muchas evidencias de las atrocidades que han cometido las religiones para imponer sus narrativas, pero en la ciencia también hay una gran cantidad de dogmatismo y de soberbia también. Y, y el dogmatismo que hay en la ciencia, yo creo que también es síntoma de miedo eh, yo mismo cuando experimenté por primera vez un estado psicodélico muy potente, tuve esa experiencia mística y me pregunté si eso podría ser, si eso podía ser Dios, esa experiencia, si eso no sería lo que la gente llama Dios. Y sentí miedo en el momento, porque pensé, mierda, y me equivoqué, Tenía razón, estaba equivocado. tenían Eh, razón. eso no quiere decir que yo crea que Dios existe, Sí. pero que tienes que estar dispuesto tienes que estar abierto, tienes que estar dispuesto a pensar que estás equivocado, porque si no estoy dispuesto a pensar que estoy equivocado, lo que sí está claro es que no voy a caminar, simplemente voy a estar donde he estado siempre, como un perro atado a un poste ladrando, defendiendo mi territorio. Y bueno, yo al menos sí tengo claro que esa no es la forma en que yo quiero vivir. Hmm. Y creo que tanto la ciencia como la religión peca de ese error, ¿no? Las dos están, muchas personas religiosas y muchas personas científicas están en sus postes amarrados, ladrando, eh, ladrándose unos a otros, ¿no? Y eso no me parece que nos va a llevar a ningún sitio. A lo mejor es una especie de eh, eh, enaltecimiento de la tolerancia, ¿no? De que mira cómo todos nos permitimos ladrar, ¿no? Pero no me parece tampoco que haya necesariamente un crecimiento a partir de ese tipo de actitudes, ¿no? Sí, ladrar y atados, ¿no? Bueno, Precisamente, que por cierto, religión viene de religio o relegere, que es estar atado, unido. sí, Y unido. religión se refiere a eso de encontrar la unión, la atadura a lo divino. Y tal vez sí, en vez de estar atados ladrando, pues deberíamos soltar y, y olisquearnos. Sí, 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 y soltar un poco el miedo, respirar, observarnos, cerrar los ojos cuando sentimos que vamos a empezar a ladrar, cerrar los ojos y observar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Por qué siento miedo, coño? Si siento miedo es porque me siento amenazado, y si siento amenazado es porque a lo mejor hay algo que es verdad que el otro está diciendo, ahí acabo de decir verdad, y que yo pueda estar equivocado, ¿no? Y, y a lo mejor lo que me hace sentir amenazado es la posibilidad de que yo pueda estar equivocado. En cualquier Buena ci- caso, en Sí. cualquier caso pienso que
La primera vez que escuché a David Bohm, que ya en los años 60 o 70 se encontraba con científicos o creaba encuentros con científicos y personas de distintas religiones, el Dalai Lama y cristianos y demás, para tratar de encontrar un fundamento común, porque él pensaba que era importante esto eh, de que no era incompatible necesariamente la religión o la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Como se había representado durante siglos. Y a mí durante mucho tiempo esto me provocó, me produjo mucha agresividad por dentro, ¿por qué está haciendo esto? Pero si la religión es un montón de pamplinas y de tonterías que cree mi abuela, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué demonios tiene la ciencia que aprender em, de estas pamplinas, ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo, eh, pienso que en el fondo eh, no son, puede que no sean tan incompatibles. Puede que lo que haya que sean incompatibles son determinados contenidos y determinadas actitudes, pero que los contenidos y las actitudes también pueden ser, eh, es decir, el error y el dogmatismo se puede encontrar tanto en la religión como en la ciencia, tanto en el religioso como en el científico. Y hay experiencias, es decir, si lo religioso o lo espiritual lo limitáramos a lo experiencial, a estas experiencias, por ejemplo, de las que estábamos hablando, de conexión o de amor, incluso impersonal, ¿no? Que se puede experimentar de una manera muy intensa bajo los efectos de sustancias psicodélicas, o también con determinadas prácticas meditativas, también la belleza y muchas otras cosas que se han asociado típicamente con la religión o con la espiritualidad. Pienso que estas cuestiones no deberían ser abordadas por ninguna disciplina en exclusiva. Creo son parte inherente de la estructura de la experiencia humana y del ser humano, y, y que y que yo al menos en los últimos años cada vez más pienso que eso es un interés que a lo mejor ya no solo de la religión, sino de la propia filosofía, aunque la filosofía a lo mejor más de una manera intelectual que me resulta menos de interés. Pero que sí que a nivel experiencial todo el tema de la conexión, del amor, de la belleza, y de la vida y de la muerte, y del significado de todas estas cosas, eh, es algo que puede ser un punto de confluencia entre las religiones, la espiritualidad, la ciencia, la filosofía, pero sobre todo, desde mi punto de vista, tiene que ser una cuestión experiencial, tiene que ser una cuestión abordado desde de un nivel de las vivencias, no desde el nivel de las creencias. De eso estoy, de eso estoy bastante seguro. Pues muchas gracias, Jaime, por esta conversación. Creo que ha sido muy interesante y creo que la vamos a continuar en otra ocasión.
porque parece una de las conversaciones más antiguas y también más actuales, ¿no? que mm, existen. Y, mm, y que es fundamental en nuestro tiempo, esta época en la que nos encontramos con retos, ¿no? Como la intolerancia, la violencia, los choques entre diferentes sistemas de creencias aparentemente incompatibles. Todo esto a nivel social, pero incluso a nivel individual nos encontramos en este momento también de desorientación, ¿no? Por un lado tenemos este impresionante logro tecnológico y científico que nos ha facilitado tanto la vida, ¿no? Que nos la ha prolongado y que nos la ha facilitado, que nos la ha hecho más cómoda, al mismo tiempo que también nos aleja de la naturaleza, de la experiencia profunda de unión con, con todos los seres vivos y con nuestro entorno, mm. con el universo, que nos tiene enclaustrados en pantallas y cosas de este tipo. Y luego al mismo tiempo pues tenemos esta crisis tan grande en las religiones, en la mayor parte de ellas, no en todas, pero en muchas de ellas, que, que, claramente, que claramente está llevando a su declive y, y, bueno, no está siendo reemplazado en principio por otra cosa, ¿no? Sí, y que parte de los males y de los sufrimientos de las personas y de la falta de propósito puede ser en parte, ¿por qué no? Porque el descenso de las creencias en religiones, como puede ser el cristianismo en, en Occidente, no se ha visto sustituido por nada que llene ese vacío luego de algún otro propósito, de algunos otros valores o experiencias. Simplemente se nos ha llenado de consumismo, teléfonos móviles, tecnologías y, y creo que tenemos hoy las herramientas que son eh, existenciales, experienciales y experimentales, como pueden ser las técnicas meditativas o las propias sustancias psicodélicas para hacer cuestiones como la conexión, el amor, eh, eh, la belleza, etcétera, una cuestión de estudio verdaderamente empírica, no un estudio filosófico, sino realmente un estudio, como decía, existencial, experiencial y experimental. Me gustaría terminar con una cita muy breve de Albert Einstein, que decía que el que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. En esto yo creo que tanto la religión, la espiritualidad y la ciencia eh, nos estimulan a maravillarnos, a seguir indagando, a sentir curiosidad por esta cosa tan fascinante y tan inmensa en la que estamos metidos todos y que parecemos olvidarnos en el día a día, ¿no? de que realmente estamos en un lugar impresionante, lleno de belleza y con una riqueza absolutamente maravillosa y asombrosa, ¿no? Pues Muy nada, bien. continuamos esta conversación en otro Pues momento. venga, amigos, un abrazo. Hasta la Un abrazo próxima. muy fuerte. Chao, un abrazo.